La fotografía lleva varios minutos sobre la mesa. María no la toca, solo la mira. La luz de la tarde entra por la ventana del pequeño apartamento y se posa directamente sobre el papel brillante. En la imagen hay dos personas sonriendo. Ella viste un vestido blanco sencillo, con el cabello oscuro caído sobre los hombros. A su lado está un hombre alto, con traje oscuro, que apoya suavemente una mano en su espalda. Detrás de ellos se ve una plaza luminosa de Madrid y algunas personas que pasan sin prestar mucha atención a la escena. Durante mucho tiempo, esa foto fue uno de los recuerdos más felices de María. Pasó años en un marco sobre una repisa, junto a un pequeño reloj y una planta. Los amigos que visitaban el apartamento la veían primero. «¡Qué bonita boda!», decían algunos. María solía sonreír y contar la historia de ese día. El viaje desde México, la ceremonia civil, la comida sencilla después con familiares y amigos. Todo parecía parte de una vida que avanzaba con calma. Ahora, la fotografía está fuera del marco. Junto a ella hay varios papeles, documentos impresos, hojas con sellos oficiales, otros con frases subrayadas con bolígrafo. María los ha leído toda la tarde. De vez en cuando vuelve a mirar la foto, como buscando alguna señal que no había visto antes. La escena podría parecer tranquila si alguien entrara a la habitación ahora. No hay gritos, discusiones ni ningún drama visible. Solo una mujer sentada frente a una mesa, una foto y unos documentos. Pero algo ha cambiado. Hace unos días, María recibió un mensaje de su hermana desde México. Era corto y casi casual. Habían hablado sobre unos trámites relacionados con un antiguo contrato de alquiler, nada que pareciera importante. Pero en medio de la conversación apareció un nombre que María ya había visto, aunque no recordaba dónde exactamente. Por curiosidad, abrió el archivo que su hermana le envió. Era un documento digital, uno de esos registros públicos que a veces aparecen en bases de datos antiguas en Internet. Al principio lo leyó rápido, pensando que era un error por coincidencia de nombres. Luego lo leyó de nuevo. El documento mencionaba a un hombre con el mismo nombre de su esposo, el mismo apellido y hasta el lugar de nacimiento que él le había contado una vez durante una cena. Pero había algo más. Había una fecha que no encajaba con la historia que María conocía. En ese momento no parecía una prueba clara, solo una pequeña grieta en una historia que había sido coherente durante años. María recuerda bien lo que hizo después. Cerró el archivo, preparó un café y se sentó en la misma mesa donde ahora está la foto. Durante varios minutos trató de convencerse de que no era importante. Los nombres se repiten, las coincidencias existen, pero algo dentro suyo no terminó de aceptar esa explicación. Horas más tarde, abrió de nuevo el documento. Entonces vio otro detalle, una dirección en España que no coincidía con ningún lugar donde ellos hubieran vivido. Una ciudad diferente. Era un registro administrativo que parecía parte de una historia que María nunca había escuchado. En ese momento, ocurrió algo curioso que muchas personas describen cuando miran hacia atrás en su vida. La mente comienza a revisar recuerdos antiguos, conversaciones que en su momento parecieron normales, respuestas vagas que uno aceptó sin insistir. María recuerda ahora una noche concreta. Estaban cenando poco después de la boda. Habían abierto una botella de vino y Daniel hablaba de sus viajes de trabajo. Ella le preguntó por una ciudad que él mencionó entonces. Daniel respondió rápido, cambiando de tema. En ese momento, la pregunta no parecía importante. Ahora vuelve a su memoria con otra perspectiva. María levanta la foto de la mesa y la mira más cerca. En la imagen, Daniel sonríe natural, mirando a la cámara. Para quien ve la escena sin saber más, parece solo la foto de una pareja feliz. Durante mucho tiempo, eso fue lo que María vio. Pero esa tarde, mientras la luz de la ventana se va apagando lentamente, la imagen transmite otra sensación. No es exactamente tristeza ni rabia. Es algo difícil de explicar, como si una historia clara se desarmara pieza por pieza. Los documentos siguen sobre la mesa. María los revisa otra vez, uno a uno. Algunos tienen fechas que coinciden con momentos de su vida,
Otros mencionan lugares donde ella nunca ha estado. Por ahora, nadie en su familia sabe lo que María está leyendo, tampoco Daniel. La foto vuelve a quedar sobre la mesa, boca arriba. La pareja sigue sonriendo, congelada en un momento que parecía el inicio de una historia feliz. Lo que María aún no sabe es que esos papeles, que parecen pequeños e insignificantes, la harán ver toda su vida reciente desde otro ángulo. Y cuando eso pasa, hasta una simple foto de boda puede ser la primera pista de algo que estuvo oculto durante años. La foto sigue en la mesa, junto a los documentos que María ha leído durante horas. De vez en cuando levanta la vista y vuelve a mirar esa imagen donde todo parecía sencillo. 2 personas sonriendo, una plaza luminosa, una promesa de futuro. Pero para entender cómo llegó hasta ahí, hay que remontarse mucho antes, a una vida que se movía en un mundo muy distinto. Antes de conocer a Daniel, María vivía en Ciudad de México, una ciudad que nunca parece detenerse. Desde temprano, las calles se llenan de autobuses, vendedores y gente que camina rápido hacia el trabajo. En ese ritmo constante creció María, en un apartamento pequeño dentro de un edificio antiguo en un barrio del sur. El edificio tenía balcones estrechos y un patio interior donde los vecinos se juntaban por las tardes. Desde niña, María conocía casi a todos. La señora del segundo piso que regaba plantas cada mañana. El joven que trabajaba en una tienda y siempre escuchaba música en su radio. El portero que saludaba con paciencia a todos. Su padre era mecánico en un taller cercano. Salía muy temprano, antes de que la ciudad despertara del todo. María recuerda el sonido de la puerta cerrándose y el olor a café que su madre preparaba en la cocina. Las mañanas tenían un ritmo preciso, desayuno rápido, mochila lista y luego el camino a la escuela caminando entre el ruido de los coches. Desde joven, María mostró algo que quienes la conocían recuerdan bien, una paciencia tranquila. En la escuela ayudaba a sus compañeros cuando tenían dudas. A veces se quedaba después de clase explicando de nuevo un problema o leyendo en voz alta para que todos entendieran. Una profesora notó eso y un día le dijo algo que María recordaría por años. Tenía la manera de hablar de alguien que sabe enseñar. En ese momento, nadie pensó que fuera una decisión importante, solo un comentario casual. Pero más tarde María volvería a pensar en esas palabras. Al terminar la preparatoria, eligió estudiar educación. La universidad quedaba lejos, así que cada mañana tomaba el metro junto a miles de personas que iban al centro. Esos viajes se volvieron parte de su rutina. Estaciones llenas, vendedores ofreciendo objetos, charlas entre desconocidos. Los años de estudio no fueron fáciles. A veces María llegaba a casa tarde, con tareas pendientes y exámenes que preparar. Pero quienes estudiaron con ella dicen que casi nunca la vieron perder la calma. Tenía una manera tranquila de enfrentar dificultades, como si supiera que todo era parte del camino hacia algo que aún no se veía claro. Cuando empezó a trabajar como maestra en una primaria del barrio, la rutina se volvió estable. El edificio era simple, con paredes claras y un patio donde los niños jugaban en el recreo. Cada mañana María llegaba antes que sonara la campana. Abría el salón, colocaba los cuadernos en los pupitres y escribía la fecha en el pizarrón. Hay pequeños recuerdos de esos años que salen cuando habla con antiguos colegas. La forma en que saludaba a cada niño por su nombre, la paciencia para repetir explicaciones hasta que todos entendían, el cuidado al revisar los cuadernos al final del día. Fuera de la escuela su vida era sencilla. Algunas tardes caminaba hasta un parque cercano para juntarse con amigas de la universidad. Se sentaban en un banco, compraban café en un puesto y hablaban de sus vidas. En esas charlas salían preguntas sobre el futuro. Algunas amigas hablaban de mudarse o viajar al extranjero. María escuchaba con interés, pero no tenía prisa por cambiar su vida. Le gustaba la estabilidad que había construido. Su madre, a veces, le preguntaba en las cenas familiares si había conocido a alguien especial. María sonreía y decía que no pasaba nada interesante. La conversación terminaba ahí, con risas y comentarios sobre la escuela o el trabajo. Todo parecía ir en calma previsible. Cada día era parecido al anterior. Clases, ruido de niños, camino de regreso a casa por la tarde.
Si alguien viera esa vida desde afuera, difícilmente pensaría que algo iba a cambiar. No había señales claras ni grandes decisiones por venir, solo una rutina tranquila que parecía que seguiría así mucho tiempo. Pero a veces las historias cambian sin aviso. Un encuentro inesperado, una charla casual en una calle llena de gente, un momento que en su instante parece insignificante. Años después, cuando María mira atrás y trata de recordar el comienzo, vuelve siempre a una tarde concreta en el centro de Ciudad de México. El sol caía sobre fachadas antiguas y las calles estaban llenas de turistas y vendedores. En medio de ese ruido, alguien se acercó a preguntarle algo sencillo. Una pregunta breve, casi insignificante. Nadie entonces imaginaba que esa conversación iba a ser el primer paso de una historia que años después comenzaría a desmoronarse poco a poco. María recuerda esa tarde muchas veces. Trata de reconstruir cada detalle con precisión. El sonido de los vendedores, el calor que subía del pavimento, las voces mezcladas con el ruido constante de los coches. A simple vista, una tarde cualquiera, pero vista con distancia, ese momento parece ser cuando todo empezó a desviarse lentamente. María había terminado algunas compras y caminaba por una calle cerca del Zócalo. Llevaba una bolsa con cuadernos para sus alumnos. Era sábado y la zona estaba llena de gente, familias paseando, vendedores ofreciendo recuerdos, músicos tocando. En medio de ese movimiento, alguien se acercó. La voz fue tranquila, con un acento que María no reconoció de inmediato. El hombre preguntó si sabía cómo llegar a una calle cercana donde buscaba un hotel pequeño. María pensó unos segundos. No estaba segura, pero intentó indicarle la dirección señalando una esquina cerca de otra avenida. El hombre sonrió, con agradecimiento y curiosidad. Dijo que era la primera vez que visitaba la ciudad y que aún intentaba entender su mapa. Su español era claro, aunque con un tono un poco distinto. Entonces María le preguntó de dónde venía. Respondió que era de España. Se llamaba Daniel. Ese momento pudo haber terminado ahí. María ya le había dado la dirección que buscaba, pero algo en cómo hablaba hizo que la charla siguiera unos minutos más. Daniel preguntó sobre la ciudad, los lugares que valía la pena visitar, museos, parques recomendados. María, que conocía bien el centro histórico, comenzó a mencionar algunos sitios. Palacio de Bellas Artes, el Parque de la Alameda, cafeterías antiguas donde solía ir con amigas. Mientras hablaban, la gente pasaba sin prestar mucha atención. Eso resulta curioso al recordar comienzos de historias. Todo ocurre en medio de la normalidad. Nadie sospecha que dos desconocidos acaban de cruzarse en un momento que, con el tiempo, tendrá otro significado. Daniel parecía relajado, hasta sorprendido por la intensidad de la ciudad. Dijo que estaba por trabajo, que su empresa tenía proyectos relacionados con inversiones en distintos países. No dio muchos detalles, pero mencionó que viajaba seguido entre Europa y otros lugares. María escuchaba con interés. No era común para ella hablar con alguien con una vida tan distinta a la suya. Su mundo estaba hecho de aulas escolares, reuniones y cuadernos. La idea de viajar mucho le parecía lejana. La conversación siguió unos minutos. En un momento, Daniel preguntó si María tenía prisa. Dudó un instante y dijo que no demasiado. Entonces él propuso algo simple: tomar un café en un lugar cercano para agradecerle la ayuda. María recuerda bien ese instante. Hubo una pausa antes de aceptar. No fue una decisión impulsiva, ni difícil. Miró el reloj, pensó en lo que tenía por hacer y dijo que sí. Entraron a una cafetería pequeña en una calle lateral. El lugar tenía mesas de madera y olía a café recién molido. Desde la ventana se veía el movimiento constante de gente. En esa primera charla aparecieron temas simples. Daniel habló de Madrid, sus barrios antiguos, la arquitectura, la vida nocturna. María contó un poco sobre su trabajo y su familia. Hay algo interesante en esos recuerdos. María dice que no hubo señales extraordinarias, ni escenas de película, ni revelaciones. Fue una sensación tranquila, como si hablar con Daniel fuera sorprendentemente fácil. En algún momento, Daniel dijo algo que María recordaría después, que le gustaba conocer gente local cuando viajaba, para entender mejor los lugares que visitaba. No era una frase profunda, pero su forma de decirlo transmitía cercanía. Al salir de la cafetería, la tarde ya cambiaba de luz.
El cielo empezaba a oscurecer sobre los edificios del centro. Daniel agradeció de nuevo y dijo que fue un placer conocerla. Antes de despedirse, preguntó si podrían verse otra vez durante los días que estaría en la ciudad. María no respondió de inmediato. Pareció evaluar la situación un segundo. No era algo que hacía a menudo, pero tampoco había nada extraño o incómodo. Finalmente, intercambiaron números. Años después, cuando María trata de reconstruir ese momento, siempre vuelve a una pregunta que en ese instante ni existía. ¿Fue realmente una coincidencia? Entonces nadie lo pensó. Fue solo un encuentro casual en una ciudad llena de gente, dos personas hablando frente a un café. Pero con el tiempo, algunos detalles de esa tarde se verían distinto. Lo que parecía una charla improvisada se volvió el primer capítulo de una historia mucho más compleja de lo que María imaginaba. Después de ese encuentro, la historia empezó a avanzar rápido. En pocos días, María y Daniel se vieron varias veces, primero en cafés del centro, luego en un restaurante cerca de Paseo de la Reforma. Poco a poco apareció alguien que parecía tener todas las respuestas. Daniel hablaba con seguridad, sin dejar espacio a dudas. Decía que vivía en Madrid, en un barrio cerca de Salamanca. Mencionaba calles, restaurantes, estaciones del metro. Todo sonaba convincente. Cuando alguien describe una ciudad con tanto detalle, se tiende a creer que la conoce bien. Según su versión, trabajaba en inversiones inmobiliarias. Su empresa participaba en proyectos de restauración de edificios antiguos en varias ciudades europeas: Madrid, Barcelona, Lisboa. En una charla, sentado en una terraza del centro, Daniel dijo que ese negocio era rentable si uno sabía elegir bien las zonas. María no conocía ese mundo. Su vida era aulas, reuniones y tareas. Escuchar sobre inversiones le produjo una mezcla de curiosidad y admiración. Recuerdo una frase que dijo una amiga de María. Daniel tenía esa forma de hablar que hace que todo parezca posible. No era solo lo que contaba, sino cómo lo hacía. También hablaba mucho de viajes. Decía que pasaba gran parte del año moviéndose entre países. A veces en Madrid, otras en Barcelona o lugares donde su empresa negociaba proyectos. Incluso mencionó una visita a Dubái para reunirse con inversores. Cuando uno escucha esas historias, no parecen imposibles. El mundo de los negocios internacionales está lleno de gente que vive en aeropuertos y hoteles. Lo curioso viene después, cuando intentas comprobar esos datos con calma. Pero en ese momento, María no investigaba. Solo conocía a un hombre que parecía exitoso, educado y genuinamente interesado en su vida. Hay una conversación que María recuerda bien. Ocurrió en un restaurante cerca del Parque Alameda Central. Daniel le preguntó por su trabajo como maestra. Escuchó atento mientras ella describía las clases, los alumnos, las dificultades del sistema. En un momento, dijo algo que ella encontró atractivo. Admiraba a quienes enseñaban porque, según él, eran quienes realmente construían el futuro del país. Parecía sencilla la frase, pero sirvió como puente entre dos mundos distintos. Durante esas semanas, Daniel se movía por la ciudad como si no fuera un turista. Conocía algunos restaurantes recomendados, hablaba con seguridad de los barrios en Madrid donde decía vivir. Incluso mostró algunas fotos en su teléfono. Edificios elegantes, calles de Madrid, interiores de restaurantes. En una vio una calle cerca de su apartamento, según él. Aquí la historia empieza a tomar forma concreta. Daniel no era un simple visitante, tenía una vida aparentemente estable en Europa, con negocios, viajes y una posición económica que le permitía moverse por el mundo. Y entonces llegaron las promesas. Primero, comentarios casi casuales. Daniel dijo que María debería visitar Madrid. Describió la ciudad con entusiasmo, parques, edificios viejos, plazas llenas en verano. Decía que le gustaría mostrarle todo en persona. Luego, frases más directas. Si todo iba bien, podrían viajar juntos. María podría conocer la ciudad donde él vivía. Todo parecía encajar natural. Una historia que empezó con un encuentro inesperado en Ciudad de México apuntaba a un futuro diferente. Pero al escuchar la historia de María, me llamó la atención algo. Cuando repasas las conversaciones con Daniel, casi todo gira en lo que él cuenta de su vida. Viajes, negocios, proyectos. Pero al buscar detalles concretos sobre su empresa, todo se vuelve menos claro. No hay nombres precisos, no salen socios identificables.
Las explicaciones sobre las inversiones cambian un poco según la charla. Entonces, nadie parecía notar esas diferencias. Daniel hablaba con mucha seguridad para que alguien dudara. Aquí aparece algo interesante. Cuando alguien parece tener todo, éxito, dinero, experiencia internacional, muchas preguntas ni se hacen, pero al mirar atrás hay un detalle difícil de ignorar. Durante todas esas charlas sobre negocios en España, reuniones con socios en países diferentes, Daniel casi nunca mencionaba a alguien concreto que trabajara con él. Ni un socio, ni un compañero, ni un cliente. Nadie prestó atención entonces, pero después, cuando María empezó a revisar documentos y buscar información real sobre la vida de Daniel, ese silencio cobró otro significado. Hay un momento decisivo en este tipo de historias. No es el primer encuentro ni las primeras promesas. Es cuando alguien toma una decisión que cambia todo. En el caso de María, ese momento llegó varios meses después de conocer a Daniel, cuando la relación ya era rutina. Para entonces, Daniel había regresado varias veces a Ciudad de México. Decía que sus viajes formaban parte de reuniones con posibles socios en América Latina. Algunas charlas, según él, eran sobre proyectos inmobiliarios que su empresa quería desarrollar. Mencionaba zonas turísticas, inversión extranjera, edificios viejos para restaurar y convertir en hoteles boutique. Al principio, María vio esas ideas como historias de negocios, pero poco a poco las conversaciones tomaron otro rumbo. Una noche, cenando cerca de la avenida Insurgentes, Daniel dijo algo que antes no había dicho claro. Estaba cansado de viajar solo. Después de años moviéndose entre ciudades, quería algo más estable. María recordó el momento exacto en que todo cambió. Daniel pausó, la miró tranquilo y dijo algo que parecía sencillo, pero abría una gran puerta. Le gustaría que ella fuera parte de esa vida. La propuesta de matrimonio no fue teatral. No hubo escenario ni gesto exagerado. Fue tranquila, casi como parte natural de la conversación. Daniel le dijo que si ella quería, podrían casarse y empezar juntos en España. Explicó que en Madrid tenía apartamento, trabajo y contactos que había construido durante años. Según él, todo estaba listo para empezar etapa nueva. Mirado con distancia, surgen preguntas. Pero entonces, María no pensaba en eso como investigadora. Vivía una historia que parecía darle otra oportunidad. Aún así, no aceptó de inmediato. Pensó varios días en la propuesta. Su vida en Ciudad de México no era extraordinaria, pero sí estable. Tenía trabajo seguro, sueldo modesto y familia cerca. Cambiar todo eso era más que mudarse a otro país. Era empezar de cero. Hay una escena que su familia recuerda bien. Una cena en casa de sus padres un domingo. El mismo apartamento donde creció. La mesa con platos sencillos, el ruido del televisor en otra habitación, el ventilador moviendo el aire caliente. María les dijo que Daniel le había propuesto matrimonio. Su madre se sorprendió primero. No desconfiaba de él, pero parecía todo muy rápido. Hicieron preguntas normales. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Cómo sería la vida en España? ¿Si podría trabajar allá? Su padre fue más callado. Escuchó un rato y preguntó en qué trabajaba Daniel. María repitió lo que había escuchado: inversiones inmobiliarias, proyectos en Europa, viajes constantes. En ese momento nadie dudaba. Pero hay un detalle. Daniel no estuvo en esa cena. Todas las respuestas venían de lo que María recordaba. Los días siguientes estuvieron llenos de charlas similares, con amigas, familiares y colegas. Cada uno reaccionaba de un modo. Algunas veían la oportunidad como algo increíble, nueva vida en Europa, experiencia que pocos tienen. Otros tenían preguntas más cautas, preocupaciones normales. Una amiga le preguntó algo que María nunca olvidó. ¿De verdad conoces lo suficiente a Daniel? La pregunta quedó flotando. María dijo que sí, que habían pasado mucho tiempo juntos, que él había sido honesto. Parecía una respuesta suficiente. La decisión final llegó semanas después. María aceptó casarse con Daniel. Desde entonces, la historia comenzó a avanzar rápido. Prepararon la boda civil, los papeles, el viaje a España.
Todo pasó en poco tiempo. María dejó el trabajo, se despidió de sus alumnos en reunión pequeña y recogió sus cosas del apartamento donde vivió años. Según documentos civiles, la boda fue poco después en España. Una ceremonia sencilla, pocos invitados. Si se ve el camino completo, es difícil ignorar que, desde aquel primer encuentro hasta la mudanza, pasó menos tiempo del que muchas parejas tardan en conocerse. Pero entonces no se hablaba de prisa, todos hablaban de empezar una nueva vida. Sin embargo, al revisar todo con calma, aparece una pregunta incómoda, una que María se haría años después, cuando los documentos mostraron detalles que nadie vio antes. Si Daniel realmente tenía una vida estable en Madrid, con negocios, socios e inversiones, ¿por qué parecía tener tanta urgencia para que todo ocurriera rápido? El avión aterriza temprano en Madrid. Desde la ventana, María ve una ciudad que hasta entonces solo conocía por las historias de Daniel y algunas fotos en su teléfono. El cielo está claro, la pista parece infinita y todo sucede con una calma extraña para ella. María recuerda ese momento con claridad. Lo primero que sintió fue mezcla de emoción y asombro. Hace unos meses caminaba cada mañana a la escuela en Ciudad de México. Ahora estaba en otro continente, con una maleta, un matrimonio reciente y una vida distinta esperando tras las puertas del aeropuerto. Daniel la esperaba en llegadas, sin gestos grandes ni celebraciones, solo un abrazo largo y una sonrisa que parecía confirmar lo que repitieron. Esto era empezar algo nuevo. El camino hacia la ciudad cruza avenidas amplias y barrios que María observa con curiosidad. Madrid le parece ordenada, diferente al ritmo intenso de Ciudad de México. Edificios de ladrillo, calles con árboles, parques entre avenidas, todo parecía una postal que solo había imaginado. El apartamento donde supuestamente vive Daniel está en zona residencial. No es lujoso ni modesto, un edificio de varios pisos, entrada con portero automático y un balcón que da a calle tranquila. Los primeros días pasan rápido, muchas cosas nuevas, supermercados organizados diferente, transporte público, cafés y el acento local que al principio cuesta entender. Daniel explica detalles del barrio, la estación de metro, una panadería donde compra pan, un parque donde corren por la tarde. Todo encaja con la imagen que María tenía de Europa. La idea de empezar de nuevo, la sensación de un mundo ampliado. Su rutina es tranquila las primeras semanas. Daniel sale algunas mañanas a reuniones, a veces vuelve al mediodía, otras tarde. María aprovecha para caminar por la ciudad, aprender el metro y visitar lugares que solo vio en fotos. María recuerda escenas, una tarde en el Parque Retiro, observando familias junto al lago, una mañana en una cafetería, intentando entender el menú mientras el camarero habla rápido. Poco a poco se adapta, comienzan las charlas sobre el futuro. María pregunta si podrá trabajar como maestra. Daniel dice que sí, pero que primero deben revisar trámites para validar su título. Advierte que esos procesos pueden tardar. Por ahora, dice, no hay prisa. Pero empieza algo pequeño que parece insignificante. Un cambio en la atmósfera cotidiana. Daniel sigue hablando de sus negocios, pero María nota que casi nunca menciona detalles concretos. Cuando pregunta por la empresa, responde con palabras generales. Reuniones, proyectos, negociaciones, explicaciones vagas. María no lo ve como problema. Después de todo, el mundo de negocios no es el suyo. Puede que simplemente no entienda todo todavía. La vida continúa. Comprar en supermercados, paseos, llamadas a la familia en México. Su madre siempre pregunta si todo va bien. María responde que sí, que Madrid es hermosa y amable, que poco a poco se acostumbra, y por un tiempo esa imagen parece cierta. Pero hay detalles que llaman la atención, pasan casi desapercibidos. Una noche, Daniel llega más tarde de lo habitual. Dice que la reunión se alargó. María pregunta dónde fue exactamente. Él nombra un barrio que ella no conoce. La charla termina ahí. Otro día dice que viajará fuera por trabajo, sin dar detalles. María escucha sin dar importancia. Cree que es normal en alguien que trabaja con inversiones internacionales. Pero visto a distancia, la vida de María en Madrid parece muy real, concreta.
calles, cafés, parques, vecinos. La vida de Daniel es sorprendentemente abstracta. Habla de negocios, viajes y reuniones importantes, pero casi nunca menciona nombres, personas o lugares específicos. María no tiene motivos claros para sospechar, pero al repasar estos recuerdos surge una sensación difícil de ignorar. Mientras ella construía una nueva vida, la historia profesional de Daniel era siempre la misma, contada con palabras generales. Y hay un detalle que María recordaría mucho después. Durante meses en Madrid, nunca conoció personalmente a alguien que trabajara con Daniel. Los primeros meses la vida parecía estable. Las mañanas tenían ritmo fijo, el ruido de coches, el olor a café que ella preparaba, la luz entrando por el balcón hacia una avenida tranquila. Desde fuera, nada extraño. Daniel salía temprano diciendo que tenía reuniones. Algunas veces llevaba portátil y teléfono que nunca dejaba en la mesa. María no le dio importancia, parecía parte de una vida de negocios internacionales. Los primeros cambios fueron sutiles, casi imperceptibles. Una tarde, caminando por el barrio, decidió entrar en una cafetería que Daniel mencionó. Dijo que a veces se reunía ahí con socios para hablar de proyectos. Estaba a pocas calles del apartamento. Tenía mesas pequeñas y una ventana grande mirando a la calle. María entró por curiosidad. Solo quería conocer el lugar del que Daniel hablaba. Se sentó, pidió café y observó a la gente. Nadie pareció conocer a Daniel cuando ella mencionó su nombre al camarero. En ese momento no pareció importante. Madrid es una ciudad grande, con muchos cafés y clientes que pasan sin dejar huella. María salió sin pensar más. Pero esos momentos pequeños comenzaron a repetirse. Daniel seguía hablando de su trabajo. Cuando María trataba de entender mejor en qué consistía, las respuestas eran generales. Reuniones con inversores, proyectos en negociación, viajes posibles. Una noche en la cena, María preguntó si podría conocer alguna vez a sus socios. Daniel sonrió y dijo que sí, que sería posible, pero que sus socios viajaban mucho y que las reuniones eran privadas. La conversación terminó ahí. María recuerda que no sentía miedo ni sospecha, solo una incomodidad difícil de explicar, una sensación leve de que algo no encajaba. Otra escena semanas después. Daniel dijo que tenía que viajar fuera de Madrid por trabajo. No dijo a dónde, solo que era una reunión importante por un proyecto nuevo. María escuchó mientras preparaba la cena, sin sorpresa. Daniel siempre hablaba de viajes, pero con el tiempo, las llamadas se volvieron breves. A veces el teléfono sonaba tarde y Daniel hablaba en voz baja en otra habitación. María no entendía bien las palabras, solo notaba que la conversación era cuidadosa. Al volver a Madrid, decía que el viaje fue productivo y que había opciones para cerrar un buen acuerdo. María preguntaba por más detalles, pero las respuestas seguían siendo vagas. Entonces María empezó a notar cosas que antes no veía. Los horarios irregulares de Daniel, las llamadas que terminaban al entrar ella en la habitación, las historias de reuniones que cambiaban cada vez que las contaba. No era ninguna prueba, solo detalles sueltos, pero juntos formaban una sospecha. Una noche, sentados en la sala, María preguntó simple si él había pensado que ella trabajara mientras esperaban los trámites para validar su título. Daniel respondió rápido que no era necesario, que ganaba suficiente dinero y que ella debía aprovechar para adaptarse. La respuesta parecía generosa, pero al mismo tiempo mostraba una realidad silenciosa. María dependía completamente de él. Esa idea no se convirtió en preocupación al instante, solo quedó en su mente, como una frase con más peso del que parecía. Con las semanas, la rutina continuó. Paseos, llamadas familiares, conversaciones tranquilas por la noche. Desde fuera, todo parecía normal, pero dentro de esa normalidad comenzaron a aparecer pequeñas grietas, grietas que no rompían la historia de inmediato, pero que cambiaban cómo María veía lo que pasaba a su alrededor. Hay un momento concreto que ella recordaría mucho después. Una tarde, buscando algo en el escritorio de Daniel, encontró un sobre con papeles. No parecían documentos importantes, solo impresiones, facturas, hojas con nombres que no conocía. No entendió lo que veía. Decidió cerrar el sobre y dejarlo donde estaba, pero algo ya había cambiado. Por primera vez desde que llegó a Madrid,
María sintió una pregunta que hasta entonces no había surgido con claridad. ¿Realmente conocía al hombre con el que empezó una vida nueva en otro país? La pregunta aparece poco a poco, no como revelación repentina ni escena dramática. Es algo más silencioso. Comienza con momentos que se acumulan en la memoria hasta que un día la duda se vuelve idea clara. Algo no encaja. Para entender ese cambio hay que mirar escenas concretas que María recuerda bien. No son grandes eventos, sino charlas en la cocina, en la sala, cenando tranquilo. Una de las primeras discusiones fue una noche de invierno. Daniel llegó tarde, casi medianoche. María esperaba para cenar porque él dijo que volvería antes. Al entrar parecía cansado y un poco irritado. María preguntó cómo fue la reunión. Daniel dijo que fue complicada, que los inversores en el centro no estaban del todo convencidos. Habló unos minutos de cifras, negociaciones y posibles retrasos. No parecía extraño, pero María recordaría un detalle. Al preguntar en qué edificio fue la reunión, Daniel dudó antes de contestar que fue cerca de Castellana, en una oficina temporal que su empresa usaba. María no dudó entonces. Pero días después, paseando por Salamanca, María mencionó aquella reunión. Daniel se confundió y dijo que fue en otro lugar, cerca de la estación de Atocha. La contradicción duró segundos. Daniel corrigió rápido y dijo que tal vez María entendió mal. La charla siguió sin tensión, pero a María quedó un recuerdo incómodo. Detalles así empezaron a repetirse. Daniel hablaba de viajes que cambiaban según el día. Una semana decía que estuvo en Barcelona, otra que la reunión fue en Valencia. María escuchaba con atención, no lo confrontó, pero notó las diferencias. Otro episodio. María preguntó si podría ver alguna vez la oficina donde Daniel trabajaba. Él la miró sorprendido y dijo que la empresa no tenía oficina fija. La mayoría de reuniones ocurrían en lugares temporales porque los proyectos cambiaban. La explicación parecía válida, pero generó otra duda. Si no hay oficina, socios visibles y las reuniones son temporales, ¿dónde estaba realmente la empresa que Daniel mencionaba? Aquí las emociones cambiaron. María ya no escuchaba su historia con la misma calma. A veces, cuando él hablaba por teléfono, ella intentaba captar nombres o lugares, pero casi nunca aparecían. Las llamadas eran cortas y cuidadosas. Daniel hablaba bajo, a veces cambiaba de idioma y colgaba rápido. Una noche que María recuerda bien. Estaban cenando y ella contó que investigaba trámites para validar su título y podría trabajar pronto en España. Daniel reaccionó de forma inesperada. No pareció entusiasmado. Dijo que no había prisa, que él ganaba suficiente y que ella debía disfrutar mientras se adaptaba. La respuesta parecía generosa, pero creó tensión. María se dio cuenta de algo que antes no veía con claridad. Su vida en Madrid dependía totalmente de Daniel. Su residencia, el apartamento, los gastos diarios. En ese momento la duda dejó de ser incomodidad para ser pregunta concreta. Un episodio que María señala como clave. Una tarde buscó en internet el nombre completo de Daniel y la empresa que mencionaba. Esperaba encontrar página web, registros, noticias. Los resultados fueron escasos. Surgieron nombres similares y empresas parecidas en España, pero nada que coincidiera con la historia que Daniel llevaba meses contando. Cuando escuché esto, me sorprendió. No esperaba que la búsqueda fuera tan vacía. En el mundo inmobiliario en ciudades como Madrid o Barcelona suele haber algún registro público, mercantiles, proyectos anunciados, noticias locales. Aquí, casi nada. María no confrontó a Daniel de inmediato. Quizá aún esperaba una explicación sencilla, pero desde entonces algo cambió en cómo veía su día a día. Cada frase de Daniel la analizaba más, cada viaje, llamada o historia sobre reuniones. Y en ese punto, la duda se volvió más profunda, porque cuando empiezas a desconfiar, hasta los detalles más pequeños toman otro significado. La pregunta ya no era solo si Daniel decía la verdad sobre su trabajo, era otra, mucho más inquietante. Si las historias sobre su empresa no se pueden comprobar,
¿cuántas otras partes de su vida podrían estar construidas igual? La duda que empezó como una sensación vaga ya no desaparece. María trata de seguir con su rutina diaria en Madrid, pero su forma de ver las cosas ha cambiado. Cada historia que Daniel cuenta sobre su trabajo ahora la mira con otro filtro, y cuanto más intenta confirmar lo que dice, más vacío se encuentra. El primer indicio concreto aparece casi por accidente. Una tarde, Daniel sale del apartamento diciendo que tiene una reunión fuera de la ciudad. No dice dónde, solo que volverá al día siguiente. María se queda sola en casa. Al principio todo transcurre con normalidad. Prepara algo de comer, revisa documentos para validar su título de maestra y habla con su madre por teléfono. Pero más tarde, buscando un cargador en el escritorio de Daniel, encuentra una carpeta que no había visto antes. Dentro hay varios papeles impresos. Algunos parecen facturas, otros documentos administrativos con sellos y firmas. No parece algo sospechoso a primera vista. Muchas personas guardan papeles de trabajo en casa. Sin embargo, un detalle llama la atención de María casi de inmediato. Uno de los documentos tiene un nombre completo que no coincide exactamente con el que Daniel siempre ha usado. El apellido es igual, pero el nombre aparece ligeramente distinto. En ese momento, María no sabe qué pensar. Puede ser un error de tipeo o una confusión administrativa, pero el detalle queda grabado en su memoria. Esa misma noche decide hacer algo que hasta entonces había evitado: buscar información más concreta en Internet. Empieza por lo básico. Escribe el nombre completo de Daniel junto con palabras como empresa, inversión inmobiliaria y Madrid. Espera encontrar algún registro empresarial o referencia pública, pero los resultados son sorprendentemente vagos. Lo que sí aparece, sin embargo, es algo que María no esperaba. Un registro en una base de datos jurídica relacionada con procesos administrativos en España. El nombre que aparece ahí es casi igual al de Daniel, pero no está vinculado a una empresa inmobiliaria. Está ligado a un procedimiento legal de hace varios años en otra ciudad. María no entiende bien el significado del documento por los términos jurídicos, pero reconoce algo importante. El nombre completo, la fecha de nacimiento y la ciudad coinciden con los datos que Daniel le dio sobre su pasado. Entonces la duda deja de ser solo abstracta. María decide imprimir el documento. Cuando Daniel vuelve al apartamento al día siguiente, ella no le comenta de inmediato lo que encontró. Lo observa durante horas. Cómo deja las llaves sobre la mesa, cómo habla tranquilo sobre su supuesto viaje de trabajo. Es en la cena cuando finalmente hace la pregunta. Pone el documento sobre la mesa y le pregunta directamente si ese registro tiene que ver con él. La reacción de Daniel es inmediata pero no explosiva. Primero parece confundido, luego dice que debe ser otra persona con nombre parecido. Explica que en España es común que los nombres se repitan. Esa explicación podría haber cerrado la conversación, pero María ya ha visto demasiados detalles que no encajan. Le muestra otro documento que encontró en la misma carpeta. Esta vez no hay margen para equivocaciones. Aparece la misma dirección que Daniel mencionó alguna vez al hablar de su pasado. En ese momento pasa algo que María recuerda muy bien. Daniel guarda silencio por varios segundos. No se enoja ni levanta la voz, simplemente cambia el tono de la conversación. Dice que su pasado tiene cosas complicadas, que hubo negocios que no salieron bien y que prefirió no hablar de ciertos problemas legales porque ya son parte del pasado. La explicación parece razonable en la superficie. Muchas personas han pasado por dificultades profesionales, pero hay un problema. Los documentos que María encontró no solo hablan de un conflicto empresarial, sino de algo más serio. Una investigación relacionada con operaciones financieras que terminó en un proceso judicial. Recuerdo cuando revisé estos registros por primera vez para reconstruir esta historia. No esperaba encontrar referencias tan directas. La información está en bases públicas, accesibles para quien tenga paciencia para buscar. Y ahí surge otro dato. En esos registros, el nombre de Daniel aparece asociado a otra dirección en España y a una empresa que fue disuelta años atrás. Esa empresa nunca había sido mencionada en las conversaciones que María recuerda. Cuando ella vuelve a preguntar sobre eso, Daniel da otra explicación parcial. Dice que era un proyecto antiguo que terminó mal por socios poco confiables. La conversación se vuelve cada vez más tensa.
María empieza a hacer preguntas que antes ni se había planteado. Si la empresa actual de Daniel no aparece en registros públicos, si la anterior terminó en un proceso judicial, si algunos datos personales varían entre documentos, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cuál de todas las versiones es la verdadera? La discusión no tiene una respuesta clara. Daniel insiste en que todos son malentendidos del pasado. Dice que sus problemas legales se resolvieron hace años y que ahora trabaja de forma legítima. Pero hay algo que ya no pueden ignorar. María sigue revisando documentos con calma en los días siguientes. Busca nombres de empresas en registros mercantiles y lee noticias antiguas sobre proyectos inmobiliarios que nunca se concretaron. Poco a poco emerge una imagen que no coincide con la historia que Daniel le contaba. Aquí la revelación no es un dato aislado, sino una acumulación de detalles. Detalles que empiezan a cambiar el pasado que María creía conocer. Y mientras aparecen más documentos, se hace más difícil creer la versión sencilla de la historia. Porque cuando uno revisa registros con cuidado, surge una posibilidad inquietante. Quizá el problema no sea solo que Daniel ocultó algunas partes de su pasado. Quizá lo que María conocía de él nunca fue exactamente como la había contado. Después de encontrar esos primeros documentos en el apartamento, la historia empieza a cambiar. Lo que antes parecía solo pequeñas contradicciones, ahora se convierte en una investigación concreta. Ya no es solo lo que Daniel dice o calla, sino registros, nombres, direcciones y fechas que obligan a mirar su pasado desde otra perspectiva. María no es una investigadora profesional, pero hace lo que cualquiera haría. Busca información en fuentes públicas, registros mercantiles, bases jurídicas, noticias antiguas de periódicos locales. Internet funciona como un archivo abierto donde a veces quedan huellas que nadie pensó que alguien revisaría años después. Uno de los primeros datos que llama la atención aparece en el Registro Mercantil de España. El nombre completo de Daniel figura asociado a una empresa registrada años atrás en Valencia. No es una gran corporación internacional, como él había insinuado, sino una sociedad pequeña para un negocio inmobiliario concreto. El registro indica que la empresa se creó a principios de los 2000 y se disolvió años después sin proyectos importantes. Esto ya contradice parte de la historia que Daniel contaba sobre su experiencia en inversiones. Pero lo más curioso no está en ese documento, sino en los nombres de otros vinculados a la empresa. Uno de los socios está relacionado con un procedimiento judicial por una operación financiera irregular. No es una condena penal, pero sí un caso administrativo que terminó con multas. Cuando María encuentra esto, decide dar otro paso. Contacta a algunas personas que aparecen en esos registros antiguos. No es fácil. Muchos números ya no funcionan, direcciones cambiaron de dueño. Pero finalmente consigue un testimonio. Un ex empleado de una empresa relacionada con aquel proyecto recuerda a Daniel. Dice que lo conoció brevemente cuando intentaban rehabilitar un edificio antiguo en el centro. Según él, el proyecto no se concretó por falta de financiación real. Lo que más llama la atención es una frase simple. Daniel no era el dueño principal, sino un intermediario en las negociaciones. Eso cambia mucho la imagen que María tenía, porque en sus conversaciones, Daniel siempre se presentaba como quien dirigía proyectos y tomaba decisiones importantes. Aquí aparece otra versión, una versión en la que Daniel tiene un papel mucho menos claro. Mientras María sigue revisando documentos, aparece otro registro interesante, esta vez un contrato de alquiler en Barcelona firmado años antes. El nombre coincide otra vez con datos de Daniel. El contrato muestra que vivió un tiempo en esa ciudad, algo que nunca mencionó al hablar de su pasado. Siempre decía que Madrid era su residencia principal. Al cruzar esas fechas con otros documentos, surge una secuencia distinta. Primero Valencia, luego Barcelona, después Madrid. Una trayectoria que parece mucho menos estable de lo que Daniel contó. También surgen versiones contradictorias cuando María habla con personas cercanas. Un conocido dice que Daniel estuvo involucrado en negocios de venta de propiedades para inversores extranjeros. Otro, que en realidad trabajaba como intermediario buscando compradores para proyectos que nunca se construyeron. En ninguno de esos relatos aparece la imagen de un empresario consolidado con una empresa internacional.
Lo que surge es algo mucho más ambiguo. Proyectos que empiezan y terminan rápido, empresas que se registran y disuelven, socios que desaparecen cuando los negocios fracasan. En este punto, la historia toma una dimensión que María no esperaba. No es solo una mentira puntual. Lo que aparece es una biografía incompleta, una vida contada por fragmentos, donde unas partes se muestran y otras desaparecen. Recuerdo que cuando vi esos registros por primera vez, me sorprendió algo especialmente. Al comparar las fechas de esos proyectos fallidos con las fechas en que Daniel hablaba de nuevos negocios internacionales, había una coincidencia difícil de ignorar. Algunos periodos en que decía negociar grandes inversiones en Europa coincidían exactamente con momentos en que otras empresas vinculadas a su nombre estaban siendo cerradas. Eso no prueba necesariamente intenciones específicas. Los negocios pueden fallar por muchas razones, pero sí obliga a replantear la imagen que Daniel construyó de sí mismo. Para María, lo más inquietante no es un documento en particular, es la acumulación de versiones distintas. Cada nuevo registro añade una pieza a una historia que empieza a parecer menos coherente. Lo que antes parecía el relato de un empresario viajero, ahora se parece más a una cadena de proyectos a medias y promesas que nunca se concretaron. Entonces sale una pregunta que cambia todo. Si Daniel ocultó tantos detalles de su pasado profesional, ¿qué otras partes de su vida podrían faltar en la historia que le contó a María? Cuando todas las piezas empiezan a encajar, la duda deja de ser solo eso. Por semanas, María ha estado reuniendo documentos, comparando fechas, leyendo registros que antes no conocía. Cada dato parece pequeño solo, pero juntos forman una imagen que ya no puede ignorar. El momento en que la verdad se hace inevitable no llega de golpe. Es una tarde tranquila en el apartamento de Madrid. María está sentada con varios papeles sobre la mesa, facturas, registros de empresas, capturas impresas de páginas de internet. Afuera cae la tarde y se encienden las luces de la calle. Entonces pasa algo que muchos describen cuando descubren que una parte importante de su vida no era como creían. No es exactamente ira ni solo tristeza. Es una sensación extraña, como si el pasado se moviera de lugar. Las conversaciones con Daniel de meses atrás vuelven una por una. Frases que parecían normales, explicaciones que no sonaban incompletas, ahora suenan diferente. María decide contarle a su familia en México. La llamada es por la noche. El teléfono está en la cocina y al otro lado responde su madre. Al principio la charla es tranquila. Pregunta sobre el clima en Madrid, la comida, los planes de María para trabajar. Pero en un momento María dice algo que cambia el tono. Cuenta que encontró información de Daniel que no coincide con lo que él dijo. Hay un silencio largo. Su madre no pregunta enseguida. Escucha mientras María explica lo que descubrió. Empresas que no existen, proyectos que terminaron mal, registros que muestran problemas legales viejos. En ese momento nadie en la familia tiene todas las respuestas, pero algo empieza a quedar claro. La historia que María creía vivir no era la verdadera. La reacción de su padre llega al día siguiente. Escucha pacientemente, hace preguntas simples. Quiere saber si María está segura de la información y si Daniel dio alguna otra explicación. Hay una frase que María recuerda claro. Su padre le dijo que ahora lo importante no es el pasado de Daniel, sino lo que ella quiere hacer con su vida. La pregunta parece sencilla, pero abre un camino complicado. Porque María está en una situación difícil. Su vida está en Madrid, el apartamento donde vive es de Daniel, sus planes de trabajo no están claros, y la persona con la que se casó sigue allí. La confrontación final con Daniel ocurre unos días después. No es una escena ruidosa ni hay gritos. Sucede en la sala donde tantas noches cenaron juntos. María pone los documentos sobre la mesa y le pide una explicación clara. Daniel escucha varios minutos sin interrumpir. Luego habla. Reconoce algunas cosas, pero no todas. Dice que hubo negocios que no salieron como esperaba, que algunas empresas fallaron por socios poco confiables y que prefirió no contar todo porque quería empezar de nuevo. La explicación parece sincera en momentos, pero deja muchos vacíos. María lo escucha en silencio. Entonces tiene una especie de claridad inesperada. Por meses intentó entender cada contradicción, cada historia incompleta.
Ahora se da cuenta de que la pregunta principal ya no es ¿qué parte del pasado de Daniel es verdad? La pregunta es otra. ¿Puede construir su vida con alguien cuya historia real sigue siendo tan difícil de comprobar? Los días siguientes están llenos de pequeñas decisiones que, juntas, cambian el rumbo de su vida. María comienza a hablar con una amiga que le ofrece quedarse unos días en su apartamento. También investiga cómo regularizar su situación en España sin depender de Daniel. No es rápido ni fácil, pero cada paso le devuelve un poco de autonomía que sin darse cuenta había perdido. Hay un momento que María señala como el punto en que todo cambió. Una mañana, mientras camina sola por el Parque del Retiro, se da cuenta de que por primera vez desde que llegó a España, está pensando en su vida sin Daniel como centro de sus planes. No es una decisión que dice en voz alta, sino una conclusión silenciosa. La historia que empezó con una promesa ahora tiene otro significado, porque cuando la verdad sale a la luz, las consecuencias no se miden solo en documentos o discusiones. Se ven en las decisiones que una persona toma después, y en el caso de María, esas decisiones comienzan a cambiar su camino desde aquella tarde en el centro de Ciudad de México. Sin embargo, queda una pregunta que no desaparece. Si tantas partes de la vida de Daniel estuvieron ocultas tanto tiempo, ¿cuántas otras historias parecidas estarán pasando sin que nadie las note? Ya pasaron varios años desde esos meses en Madrid que cambiaron la vida de María más de lo que imaginó. Cuando recuerda esa etapa ahora, lo hace desde un lugar muy distinto. No es el mismo apartamento, ni la misma ciudad, y sobre todo, no mira su historia con los mismos ojos. Hay una escena que aparece en muchas de sus reflexiones. Una tarde tranquila en una cafetería cerca del parque donde suele caminar. María llega con un cuaderno, pide un café y se sienta junto a la ventana. Afuera la gente pasa apresurada, como en cualquier ciudad grande. Nadie imagina que en esa mesa alguien está reconstruyendo mentalmente varios años de su vida. Durante mucho tiempo evitó pensar en lo ocurrido. Los primeros meses tras sus decisiones estuvieron llenos de trámites, mudanzas y conversaciones difíciles con personas cercanas. No había mucho espacio para reflexionar. Todo parecía una sucesión de pasos necesarios para empezar de nuevo. Pero con el tiempo algo cambia. Cuando la vida se estabiliza un poco, el pasado regresa, no como una herida abierta, sino como una serie de preguntas que buscan respuestas. Una tarde, María abre su cuaderno y comienza a escribir recuerdos. No es para contar su historia a otros, sino para ordenar su memoria. Aparecen escenas concretas. La primera vez que vio a Daniel en el centro de Ciudad de México, el sonido de las calles, a cafetería donde hablaron horas como si se conocieran de siempre. Al contar esos momentos, no habla de engaño ni sospecha, habla de algo más humano, la esperanza que surge cuando uno cree haber encontrado a alguien que puede cambiar su vida. En una conversación reciente con una amiga, María dijo algo que me hizo pensar mucho. Durante tiempo intentó encontrar el momento exacto en que todo empezó a ir mal, pero después comprendió que las cosas no funcionan así. No hay un instante claro en que una vida se rompe. Hay pequeñas decisiones que parecen normales: aceptar un café con un desconocido, creer en una promesa, mudarse a otro país con la idea de empezar de nuevo. Cuando habla con su familia sobre esa etapa, las conversaciones ya no suenan tan preocupadas como antes. Su madre, por ejemplo, recuerda una escena sencilla. Cuando María volvió a México después de todo, lo primero que hizo fue caminar por el barrio donde creció. Nada había cambiado mucho. El mismo edificio antiguo, vecinos saludando desde los balcones, el ruido de los coches. María sintió algo inesperado, una mezcla de alivio y nostalgia. Alivio porque salió de una situación que ya no entendía. Nostalgia porque por un tiempo creyó que su vida estaba en otro lugar. Ahora, al revisar los detalles, ya no pretende demostrar que Daniel mintió en cada cosa ni reconstruir todos sus errores. Se enfoca en entender qué parte de la historia dependía realmente de ella. Reconoce que durante meses ignoró señales que hoy le parecen claras. Respuestas ambiguas, viajes sin explicación, historias de negocios que nunca pudo verificar. Pero también dice algo difícil de ignorar. En ese momento no estaba investigando, estaba enamorada.
Esa diferencia cambia la manera de ver todo. Una tarde, caminando por un parque, me contó algo que nunca había dicho con tanta claridad. Se preguntaba si Daniel planeó todo desde el principio o si fue construyendo versiones diferentes a medida que avanzaba la relación. No tiene respuesta definitiva, tal vez nunca la tenga, pero con los años ha cambiado su forma de mirar esa incertidumbre. En vez de tratar de resolver cada detalle del pasado, decidió enfocarse en las decisiones que tomó después, la vida que reconstruyó, el trabajo que consiguió, las personas que la acompañaron, incluso en los momentos más confusos. Hoy María puede contar su historia sin la misma carga emocional de antes, no porque lo ocurrido haya perdido importancia, sino porque el tiempo cambió su perspectiva. Hay una frase que repite cuando habla de esos años. Pensó que su historia era solo un error personal, una decisión equivocada que cambió su destino. Pero ahora cree que es más que eso. Es una historia sobre confianza, promesas y cómo las personas crean versiones de sí mismas que a veces son imposibles de verificar. Y cuando mira atrás, una pregunta aparece de vez en cuando, como una sombra suave entre los recuerdos. Si aquella tarde en el centro de Ciudad de México hubiera tomado otro camino, si no se hubiera detenido cuando Daniel le habló por primera vez, ¿cómo sería hoy su vida? El tiempo tiene una forma curiosa de organizar las historias. Lo que parece un desastre personal, con los años se puede ver con distancia. No se borra, pero cambia de lugar en la memoria. Hoy, cuando María habla de todo lo que pasó, no lo hace como quien intenta resolver un misterio, sino como quien aprendió a convivir con una parte de su pasado que no puede borrar, pero tampoco define quién es por completo. Suele contar una escena sencilla para explicar qué significa todo esto para ella ahora. Un domingo por la mañana, caminando en un parque donde vive, el cielo está despejado, niños juegan cerca de una fuente, personas pasean con sus perros, nadie a su alrededor conoce su historia. María se sienta en una banca y observa la tranquilidad del lugar. Por minutos parece una persona más entre la gente, pero en realidad piensa en algo que dice que le costó años entender. La confianza no es una decisión racional que tomas tras revisar todos los datos. Es algo mucho más humano y frágil. Cuando conoció a Daniel en Ciudad de México, no estaba evaluando documentos ni investigando su pasado. Solo hablaba con alguien que le parecía seguro, amable, dispuesto a construir un futuro juntos. En ese momento no había motivo para desconfiar. A veces, cuando cuenta esa parte, dice algo simple. Durante mucho tiempo se culpó por no haber hecho más preguntas, por no haber investigado ni dudado antes. Pero su manera de ver eso cambió con los años. En una conversación reciente con su hermana, explicó que el problema no fue confiar demasiado, sino creer que la gente siempre cuenta toda su historia desde el inicio. Esa idea parece pequeña, pero es importante. Las relaciones no empiezan con toda la verdad sobre la mesa. Empiezan con versiones parciales, recuerdos seleccionados, promesas que ni quien las hace sabe si podrá cumplir. Lo que hace que una historia cambie no es solo la mentira, sino el momento en que la realidad empieza a ser diferente a lo que uno esperaba. Cuando María habla con personas que pasaron por algo similar, descubre que su historia no es única. Hay otros que también dejaron su país por una relación, que creyeron en promesas de negocios, futuros compartidos, proyectos que parecían posibles. Algunas historias terminan bien, otras, como la de María, obligan a empezar desde cero. Recuerdo una frase que dijo una tarde mientras caminábamos cerca de una avenida transitada. Pensó que su historia era un error que preferiría olvidar, pero ahora cree que no es eso. Es una advertencia silenciosa sobre cómo tomamos decisiones importantes, porque las decisiones que cambian una vida rara vez vienen como algo peligroso. Llegan envueltas en promesas, oportunidades, la idea de que el futuro será mejor si damos un paso más. María dio ese paso al aceptar casarse y mudarse a otro país. En ese momento pareció una decisión valiente, hasta emocionante. Años después entiende que cada decisión importante tiene un precio, aunque no se vea al principio. Pero también entiende algo más. La historia no termina en el error, termina en cómo decide seguir después. Hoy María tiene una vida diferente.
Trabaja, mantiene cercanía con su familia y aprendió a mirar su pasado sin querer borrarlo. No habla de Daniel con odio ni resentimiento constante. Lo menciona como parte de una etapa que la hizo cambiar. Cuando le preguntan qué fue lo más difícil, suele responder algo inesperado. Dice que lo más duro no fue descubrir la verdad. Lo más difícil fue aceptar que la vida que imaginó durante tanto tiempo simplemente no existía. Pero después añade algo que cambia todo. Dice que al aceptar eso, también descubrió algo nuevo, que incluso después de una historia rota, el futuro sigue abierto. Y quizás esa sea la lección más silenciosa que queda, que las decisiones pueden cambiar el rumbo de una vida, pero no necesariamente su final. Porque incluso las historias que comienzan con promesas equivocadas pueden enseñarnos algo que solo entendemos cuando miramos atrás sin dejar de caminar hacia adelante.